Buenas tardes, esperamos unos 2 o 3 minutos a que se terminen de conectar todos los espectadores y damos comienzo. ¿Te parece, Claudia, si vamos dando comienzo? Vale. Buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto como representante de la Cámara de Comercio Exterior realizar en conjunto este evento con la Bolsa de Comercio y Petrini Valores. Agradecemos muy especialmente la presencia de Gabriel Rubinstein. Voy a dar la palabra a Raúl Armida, director de la Bolsa de Comercio. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Buenas tardes a todos. Para nuestra institución también es muy grato presentar en forma conjunta a tan prestigioso disertante en un tema sensible como son las perspectivas económicas actuales. Queremos agradecer a todos ustedes por apoyar iniciativas como la de hoy. Como siempre reitera nuestra institución, hoy más que nunca debemos estar todos unidos en la defensa de los valores republicanos y siguiendo de cerca los acontecimientos que nos afectan en nuestra tarea común de generar valor y empleo para la economía argentina. Muchas gracias. Bueno, gracias, Claudia. Gracias, Raúl. Buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Iván Petrini, soy presidente de Petrini Valores. La verdad que es un placer en esta tarde estar haciendo este evento de manera conjunta con la Bolsa y con CASEC. Para aquellos que no nos conocen, brevemente, no quiero omitir mencionar a quienes me acompañan, que son parte de nuestro equipo en Petrini Valores: Leticia Tolosa, vicepresidenta de la firma; Agustín Capra, Isaac Feinstein, miembros del equipo comercial; Micaela Violet y Constanza Carcour, miembros de la mesa de operaciones. Para aquellos que no nos conocen, déjenme contarles que Petrini Valores es un agente de negociación y liquidación del mercado de capitales, con una larga trayectoria, varios años en la plaza, atendiendo a diferentes tipos de clientes, clientes institucionales, grandes empresas, pequeñas empresas e inversores individuales. Este tipo de eventos los solemos hacer habitualmente con nuestros clientes, pero dada la particularidad y la coyuntura actual, nos pareció oportuno hacerlo extensivo esta vez a la gente de CASEC y a los invitados también y miembros de la Bolsa de Comercio de Córdoba, del cual Petrini Valores colabora y acompaña permanentemente en su calidad de sponsor.
En esta oportunidad nos acompaña Gabriel Rubinstein. Como ustedes saben, Gabriel es uno de los economistas más prestigiosos de Argentina, consultora Gabriel Rubinstein y Asociados. Hoy número uno en el ranking de estimaciones del relevamiento de expectativas de mercado. Gabriel ha sido representante del Banco Central, ha sido director de la Bolsa de Comercio y tiene un fuerte enfoque monetario. Tema o temática dentro de la economía que hoy nos está despertando particular interés. Así que Gabriel, en nombre de todo el equipo de Petrini Valores, la verdad que es un placer que nos puedas acompañar a toda la gente de Córdoba, si bien hay un público bastante diverso del interior del país por estas horas conectados, y te damos pie para que inicies con tu presentación. Le recordamos al público que las preguntas las pueden ir escribiendo con el botón de preguntas y respuestas o Q&A que figura abajo en su pantalla, y tanto Agustín como Isaac las van a ir recopilando y planteándoselas a Gabriel hacia el final de la presentación. Por nuestra parte, no más que esto en materia de presentación. Gabriel, te cedemos los controles y te escuchamos. Bueno, ¿se escucha? Perfecto, Gabriel. Bien, bueno, muchas gracias Iván, muchas gracias a toda la gente de Petrini Valores y a la Cámara, a CASEC y la Bolsa de Comercio de Córdoba. Entonces yo voy a poner en marcha en pantalla la presentación, que ustedes van a decirme si se ve bien, si está en orden. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, entonces voy a cerrar acá un poquitito. Voy a correr esto para el costado, así veo bien. Bueno, vamos a concentrarnos en la situación argentina con una pequeña referencia a algunos aspectos de la situación global. A ver, yo estoy cliqueando. No está bajando. Quizás hay que esperar un segundo que acomode. No sé si está entrando gente, porque a veces... a ver, salgo... No está bajando la presentación. A ver, la cargo de vuelta un segundito. Déjame compartir. Cargo nuevamente la presentación. A ver si hubo un problema. Vamos a poner acá. Ahí está andando bien. Bueno, un aspecto que quiero remarcar de la crisis mundial que a veces no se toma en cuenta. Con la crisis mundial, en todos los países cae la producción y cae el consumo, y los ingresos de la gente caen menos, ya que el Estado compensa parte de esas caídas con transferencias a familias y empresas. O sea, las familias consumen menos y ahorran más por precaución y tienen esos ingresos que no están consumiendo. Y si bien son ahí muchos más pobres, porque pierden trabajo y pierden ingresos, en promedio aumenta lo que se llama la riqueza financiera de la gente. En todas las economías que examinamos se ve el mismo patrón, que yo solamente acá voy a poner un par de cuestiones para que ustedes tengan claro esta convivencia de la paradoja de mayor pobreza y mayor riqueza, ¿sí? La mayor riqueza crea desafíos a los gobiernos, porque en algún momento, cuando las cosas se van normalizando, porque las cuarentenas, sean legales o sean voluntarias, van cediendo, hay presiones desde esa riqueza acumulada. Pongan, por ejemplo, una persona que recibió sueldo todos los meses, el mismo sueldo, que no se le descontó ningún sueldo, típicamente todos los empleados del Estado, por ejemplo, pero muchas empresas privadas también, que fueron acumulando, no fueron gastando, bueno, en algún momento pueden volcarse más al consumo y eso crear ciertas presiones inflacionarias. Y también hay rebalanceo desde los de bonos en muchos países del mundo o de los depósitos, especialmente en Argentina, donde la gente no
donde el déficit fiscal se financia con emisión monetaria y esa emisión monetaria termina en los depósitos de los bancos en buena medida. En otros países directamente se colocan bonos. Entonces hay depósitos y en algún momento eso se quiere descargar en otros activos. Eso provoca en las economías emergentes devaluaciones y también en las economías desarrolladas puede llegar a provocar burbujas accionarias o inmobiliarias. O sea, la mayor riqueza financiera en algún momento se traduce en un mayor gasto que genera suba de activos. Y no es casual en ese sentido que la bolsa americana de Estados Unidos, a pesar de la pandemia y de todos los problemas que hay, esté siempre cerca de sus récords. Y en otros lugares lo mismo. La consecuencia de administración también crea un problema, digamos, un desafío de la administración de la deuda pública más alta, porque todos los países tienen déficit y todos los países tienen más deuda. Y ahí hay preguntas sobre la eventual licuación inflacionaria o la vigencia de tasas reales. Y bueno, al mismo tiempo hay un desafío por los balances negativos de empresas en el sistema bancario, en la economía, las que han tenido que recibir ayuda fiscal, las que han tenido que endeudarse demasiado y que tienen problemas eventualmente y puede haber más default de empresarios, etc. Entonces convivimos en un mundo dicotómico de mayor riqueza, de suba de acciones, de suba de valores inmobiliarios en muchas partes del mundo, al mismo tiempo se puede decir de baja de las monedas emergentes, o sea, de devaluaciones de las monedas emergentes y también suba del oro y commodities, y el caso de suba del oro como una especie de moneda virtual imaginaria en el mundo ante toda la incertidumbre y la expansión monetaria en todos los países del mundo, ¿sí? Acá solamente les voy a poner un ejemplo de lo que venía siendo la economía norteamericana en términos de ingreso disponible y gasto. Ustedes ven como el ingreso subió y el gasto bajó con la pandemia, y de a poco se va normalizando, aunque no, todavía lejos de los valores previos, ¿sí? Entonces en la economía americana llegó a haber 6 trillones de dólares adicionales en esa brecha de mayor ahorro, ahora bajó a la mitad, pero sigue siendo el doble de lo que era en el pasado. Entonces el ahorro disponible de la gente, que era normalmente el 7-8%, pasó al 33%, o sea, la gente llegó a ahorrar el 33% de lo que recibía de ingresos, ¿sí? Que es 5 veces más de lo que hacía antes, y ahora bajó a la mitad. Bueno, dicho todo esto, vamos a la economía argentina. Esto viene a cuento, no me detengo más en la economía mundial porque son parte de los problemas que tenemos nosotros también, después yo me voy a referir a esto, ¿sí? Vamos directamente, nos sumergimos en la economía local, que todos sabemos que está en un problema, y yo diría que el plan básico es tratar de llegar a las elecciones de octubre decorosamente. Es decir, hay un norte político que es cómo llegamos a las elecciones de octubre. Y después seguramente ahí se desencadenará el plan de cómo llegamos al 2023. Pero primero hay que sortear. Una derrota electoral muy fuerte del oficialismo lo pondría muy contra las cuerdas. Y aparecería como ya la presunción de que va a perder en el 2023. Una elección buena, un triunfo, le da aire, le da oxígeno para hacer los cambios que crea que haya que hacer, para llegar bien al 2023. O sea que el primer punto es octubre de 2021. Entonces en este momento tenemos medidas ad hoc para frenar la crisis de reservas que no están funcionando, medidas ad hoc para detenerse el dólar MEP y el contado con liqui. El dólar MEP hay cierta intervención oficial, pero el contado con liqui sigue avanzando más fuertemente. Hay la idea de aprobar el presupuesto 2021, darlo incluso como un hecho consumado en la negociación con el Fondo Monetario, y usar políticamente cierta inevitable recuperación económica. Es decir, acá hay una recuperación económica que va de la mano de la apertura de los lugares que fueron cerrando durante la cuarentena. Esto se ve muy claramente acá en el AMBA, donde hubo un cierre muy brusco y después cada vez más hay más actividades que están funcionando. No importa que más allá de que la pandemia estemos en el peor momento a nivel país,
y somos uno de los países peores en el mundo, como ustedes saben, pero más allá de eso, la fuerza de las circunstancias, el agotamiento, la angustia económica, la angustia psicológica, etcétera, fue llevando a que las cosas se vayan abriendo, y acá con relativo cuidado, dentro de todas las curvas de la pandemia están mejorando, en lo que es la capital federal y también en el Gran Buenos Aires. Sabemos que todos sabemos que el problema se está concentrando más en el interior del país. Pero entonces hay una recuperación económica que tiene que ver con el cese de las cuarentenas o con el aminoramiento fuerte de las cuarentenas. Y también, en ese contexto, con el mayor gasto de la gente que no gastó durante esas cuarentenas. Entonces hay una reactivación que haga lo que haga el Estado se va a producir. En Argentina prevemos que va a ser una recuperación relativamente modesta, pero más allá de la comparación con otros países, es el hecho de que hay una recuperación. Es probable que lleguemos a la elección del año que viene, donde el gobierno pueda exhibir una tasa interanual de crecimiento en el segundo trimestre del orden del 10%, y lo machaque en todos los diarios, en todos lados, para que la gente a ver si tiene una sensación de que la economía se recupera, y por lo tanto la economía no castigue tanto al gobierno. Y la otra es, bueno, yo creo que ahí puede haber un tema de rebalanceo de poder dentro del frente de todos. Creo que es uno de los puntos más álgidos que explican la situación actual, crítica de la economía argentina, y que el gobierno puede llegar a hacer algo para volver a mostrar una cara más moderada. Ese sería, a mi juicio, un poquito el plan general para llegar nuevamente con las mejores chances. Después venía la lucha política de las listas y todas esas cuestiones, pero quiero decir que este sería como, a ver si con todo esto llegamos bien y tenemos una buena elección, ¿sí? El lograr un acuerdo con el FMI es otra de las cuestiones que en realidad es lo que suplantaría la ausencia de un plan económico. O sea, el gobierno casi se jacta de no tener plan económico, y estamos sufriendo las consecuencias de la falta de rumbo del gobierno, y vienen todos los fantasmas reales o ficticios de qué es lo que puede hacer, qué es lo que va a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, lograr un acuerdo con el fondo es más fácil que en otras épocas, por dos razones. Una, porque el fondo está más flexible, especialmente en estas épocas de pandemia, y al mismo tiempo porque el fondo ya prestó la plata, y Argentina en principio no le pide nada, y ellos tienen el mayor problema, que no saben de qué manera Argentina podrá llegar a pagarles, y tienen el típico problema del banquero, donde cuando ya le prestó mucho a la empresa, el problema es más del banco que de la empresa, ¿verdad? Entonces, pero de todas maneras eso no quiere decir que el fondo no vaya a pedir y no vaya a exigir una cantidad de cuestiones que son esenciales para dar una perspectiva, que incluso el directorio del fondo lo apruebe, como diciendo, bueno, Argentina, si hace todo esto que se comprometió, nos va a poder pagar o tiene buenas chances de hacerlo, y por eso aprobamos. El fondo de ninguna manera va a aprobar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, Argentina va a tener que explicarle cómo va a ser el crecimiento económico, y seguramente ahí va a estar más enfatizado que el crecimiento se basa en la inversión, y en la inversión privada, donde toda esta idea de que el motor de la economía es el Estado, seguramente no prospere en un acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo seguramente enfatizará que el motor de la economía es la economía privada, y hay que favorecer las inversiones privadas, y estamos en una economía capitalista, no estamos en una economía socialista, digamos. Entonces, esto seguramente va a quedar bastante plasmado en la parte, llamémosle, más discursiva del acuerdo. Luego está la consolidación fiscal. Argentina va a tener que mostrar su panorama fiscal. Simplemente como referencia, acaba de sellar un acuerdo Ecuador, y en ese acuerdo Ecuador pasa de un déficit del 9% del PBI este año a uno de menos del 4% en el 2021, y al equilibrio fiscal en el 2022. Y después a superávit fiscal todos los años, hasta llegar a 3% de superávit fiscal. O sea,
no es que el FMI le va a pedir a Argentina que muestre los objetivos fiscales y que muestre cómo va a llegar a eso. Y eso es, en la situación argentina, es el corazón de un plan económico también. O sea, decir que somos un capitalista donde el énfasis es en la inversión privada y que vamos hacia el equilibrio fiscal, es, yo diría, aspectos fundamentales para que podamos empezar a pensar que la economía argentina efectivamente puede tranquilizarse. Por ahora, Martín Guzmán repite como un mantra que venimos a tranquilizar la economía y por ahora no hacen más que intranquilizarla. Pero bueno, más allá de él y de su buena voluntad. Entonces, el tema es, el acuerdo con el fondo seguramente es una pieza fundamental para intentar llegar bien a octubre, porque que le puede llegar a dar a los argentinos la idea de que hay un rumbo y hay una especie de plan en marcha, ¿sí? Lógicamente que si se presenta eso, también se deberá presentar una menor emisión monetaria, que viene de la mano de un menor déficit fiscal o de una búsqueda del equilibrio fiscal. Es posible que el Fondo Monetario reclame una cierta suba de las tasas de interés, y al mismo tiempo es probable, que le pida a la Argentina una perspectiva de unificación cambiaria. Es decir, el Fondo Monetario es renuente al desdoblamiento cambiario y es renuente a los cepos cambiarios, especialmente si tampoco no son presentados como algo provisorio, sino como algo como sistema. Entonces Argentina iba a tener que esmerarse y seguramente va a haber mucha discusión sobre estos temas. No nos consta que el FMI vaya a pedir una devaluación, porque seguramente en los cálculos del fondo Argentina no tiene un gran problema de atraso cambiario, o no tiene ningún problema, pero al tener mercados paralelos muchísimo más altos, en la práctica es como decir, mira, ustedes unifiquen y bánquense el dólar que implique eso. Bueno, Argentina no va a querer seguramente, y va a empezar un forceo para ver cómo sigue esta película del dólar y los mercados cambiarios, ¿sí? Y es probable, también como parte de las negociaciones, que si Argentina va cediendo, dentro de la parte fiscal yo no me detengo, pero es muy probable que el Fondo Monetario pida mucha más claridad en cuanto a los gastos de seguridad social, a la reforma previsional, hacia dónde va Argentina con el tema previsional, que es el principal fuente de gastos, más allá de la finalización del IFE, el ATP, cierto control de los gastos sociales, que hay 100 planes diferentes de planes sociales y que a veces es un desbarajuste eso, pero más allá de eso, la parte previsional es importante y Argentina va a tener que ofrecer algo y definir ciertas cosas, ¿sí? Ahora es posible que también como parte de la negociación Argentina termine pidiendo fondos. Nuevamente, les comentaba el caso de Ecuador. Ecuador acaba de recibir, una vez firmado el acuerdo con el fondo, 6.500 millones de dólares. Entonces Argentina puede pedir. Además que en estos momentos el fondo está dando muchos préstamos a países, lo que llaman préstamos COVID, para atender a la pandemia, con lo cual Argentina, sea préstamo COVID o sea parte de lo que el fondo en su momento había aprobado de los 57.000, acordémonos que Argentina debe 44.000. Por más que ya no esté el acuerdo anterior vigente, Argentina puede pedir. Yo creo que es, digamos, del orden de 5.000 millones de dólares. No debería ser muy difícil que el fondo le preste a la Argentina. Quizás el fondo le diga a Argentina que se los presta para exhibir mayores reservas, pero que no son para ser utilizables, o solamente serían utilizables en caso de que el fondo lo permitiera, bajo determinadas circunstancias, pero en todos los casos, todo eso ayudaría. El arreglo con el fondo ayudaría porque nos daría una hoja de ruta que hoy el gobierno no ofrece, y al mismo tiempo el acuerdo con el fondo puede traer dinero fresco que ayude a descomprimir las brechas cambiarias, porque se vea que Argentina tenga más reservas y que la situación no se le va de las manos. ¿Lo logrará? Bueno, a nuestro escenario base es 60% de que sí. No nos metemos en la política, no implica que triunfe en 2021.
es la idea de ver si llega a octubre del 2021 sin una crisis adicional a la que tenemos, sin un desmadre completo de la situación. Y un escenario de desmadre le damos del orden del 40%. O sea, acá tenemos un serio riesgo, porque 40% es muy alto. Estamos diciendo que la situación se puede ir al demonio, que puede haber devaluaciones desordenadas, que puede haber brotes hiperinflacionarios, y que incluso puede provocar muchos cambios en el gobierno, eventualmente hasta la propia caída del gobierno, en el sentido de que de cualquier imaginación, que cambie el presidente, que se llama elecciones anticipadas, no sé, todas las cuestiones que pueden pasar si Argentina entra a una espiral de tipo hiperinflacionaria, ¿sí? Con brechas que al principio se irían al 200% y después pueden seguir creciendo, en fin. El desmadre puede ser muy fuerte o no tan fuerte, pero implicaría salirnos del escenario actual de una situación, llamémosle así, agarrada con alfileres, pero que no explota en el sentido de maxi devaluaciones y un brote, digamos, hiperinflacionario. Sí puede haber devaluación dentro de lo que consideramos escenario base, si esa devaluación está hecha en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario y es una devaluación controlada. Si mañana unifican el mercado cambiario y el dólar estuviera unificado, estuviera en 120 pesos, y la economía se organizara bien, por ejemplo, en torno a eso, no diríamos que es un escenario de desmadre, seguiríamos en nuestro escenario base, donde simplemente Argentina, como parte de un acuerdo, logró unificar el mercado cambiario, levantaría el cepo y las cosas andarían bastante bien, y si bien un dólar pasaría de 80 a 120, bueno, el otro dólar pasaría de 160 a 120, sería un problema en términos de un impacto inflacionario por unos meses, pero después las cosas se pueden estabilizar suficientemente bien. O puede haber el dólar puede ir a 120, pero también puede ir a 100, 110, etc. Podría haber un mercado, una cierta devaluación con un mercado desdoblado, por ejemplo, uno en 100, el otro 130, como una parte, como un periodo, llamémosle así, provisorio de algunos meses o de un año, y esas cosas seguirían siendo parte de nuestro escenario base, es decir, que las cosas no se van al demonio, que están bajo control del gobierno, ¿sí? Bueno, ¿qué implica? Bueno, en el escenario base que estamos diciendo que la desconfianza general se revertiría, pero solo parcialmente. Si no hay grandes cambios, lo que vemos es que la emisión continuaría alta por el déficit fiscal. El gobierno ya presentó un déficit fiscal en el presupuesto de 4,5%, que para nuestro juicio es alto. Y no solo es alto, sino que les comento, por si no lo saben, el equipo de Martín Guzmán presentó un presupuesto de 2% del PBI, de déficit primario. Fue aprobado por jefatura de gabinete. Fue aprobado, informado a Alberto Fernández. Alberto Fernández lo manda a discutir ¿con quién? No lo manda a discutir ni con el Fondo Monetario, ni con economistas, nada. Lo manda a discutir con el Instituto Patria. El Instituto Patria lo rechaza. Le ponen un déficit de 4,5%, Alberto Fernández lo acepta, y Martín Guzmán, en lugar de renunciar, como seguramente hubiera hecho un ministro de otro calibre, dice, bueno, está bien, y agarra ese presupuesto y lo defiende a capa y espada, y lo asumen. Se comen ese sapo, como se dice vulgarmente, y aceptan un presupuesto que estaba muy por encima de lo que ellos habían pensado. Y no estamos hablando de un equipo económico, no son muy liberales ni nada, estamos hablando de un equipo económico que hizo las cuentas y vio que, dado cómo venía la dinámica que iba a venir de recaudación por mejora de la actividad económica y con cierto control de gastos, algunos especiales como el IFE, el ATP, etcétera, y aún aumentando la inversión pública como querían, se podía lograr un déficit del 2,5%. Recordemos que en 2019 el déficit se había acercado a cero. Entonces, bueno, así nomás de un plumazo fue rechazado. Entonces, eso representa una serie de problemas, porque ustedes ahí ven el problema político de primer orden que hay en Argentina, pero que después lo voy a mencionar más en detalle.
Entonces, la emisión, volviendo, va a continuar alta, y el dólar contado con liqui y el dólar MEP continuarían en ascenso o no bajarían por esa gran emisión fiscal. Y ahí es donde pronosticamos en esencia un dólar tendiendo a 150, 180 en términos del dólar MEP a fin del 2020 y 200 para junio del 2021. Esto con la estrategia oficial de no maxi devaluar, implica brechas muy altas todo el tiempo. Si el gobierno pudiera asumir una cierta devaluación, nuevamente en el marco de un plan económico fuerte, eso cambiaría. Entonces, seguramente el dólar habría una mayor posibilidad de controlar las brechas y eventualmente que en algún momento hasta desaparezcan. Todavía no se da nada de esas circunstancias y todavía no vemos que el acuerdo con el fondo, es más probable que el acuerdo con el fondo fije horizontes de normalización cambiaria más altos, más largos en el tiempo. O sea, no podemos descartar que el gobierno intente un shock ahora para revertir las expectativas, pero por el momento la tesitura del gobierno es no devaluar porque ellos calculan que una máxima devaluación que lleve el dólar a 100 va a aumentar 10 puntos la pobreza, entonces tienen muchos resquemores para devaluar, ¿sí? Entonces prefieren convivir con brechas altas, confiando que un acuerdo con el fondo haga que las brechas no pasen del 70, 80%. Nosotros decimos, bueno, brechas entre el 60 y 100% todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué pasaría con la inversión privada? La inversión privada bajó la pandemia al 9% y se está recuperando muy levemente hacia el 12% del PBI. En el mejor momento de Néstor Kirchner fue el 21% del PBI. En el mejor momento de Macri, ya había bajado después, fue del 16%. Y en los peores momentos, en el 2002 cayó al 11%, en el 2012 al 15%, en el 2019 al 13%. Quiere decir que con la pandemia, la inversión privada bajó a sus mínimos históricos. Y eso evidentemente es un problema serio para la reconstrucción de la Argentina o para cualquier estrategia de crecimiento, ¿sí? Que nos saque del pantano de recesión, digamos, que tenemos ya de hace tanto tiempo, más allá de la pandemia. Y ha habido en estos momentos también un tema que queda como muy complicado, que es la suba, digamos, del desempleo. La pérdida de empleo fue de 2.600.000, asalariados 1.600.000, no asalariados 1.000.000, caída del 9%, y estimamos el desempleo, que está en el 13%, que va a terminar en el orden del 15% con la normalización de la economía. Quiere decir que vamos a estar más o menos el doble de lo que fue el 2017, y casi el doble de lo que fue en los últimos años, ¿sí? Entonces, vamos a un escalón de aumento del desempleo, un escalón importante, estructural, que eso también solo se va a poder revertir con un aumento de la inversión privada. Dicho esto, es como que las condiciones objetivas impulsan a que haya una estrategia económica enfocada a favorecer la inversión privada, un shock de confianza, inversión privada que saque a la Argentina de donde está, que le permita crecer y le permita absorber el desempleo que hay. Porque si no el Estado se muerde la cola, no puede lidiar con esto, porque lidiar con esto es cobrar impuestos de una economía que no crece, es imposible, emitir es imposible si no queremos caer en hiperinflación o una inflación desbordante, que tampoco permitiría que la economía crezca, y entonces estamos en un círculo tal y en una situación tal que es muy propicia para planes de tipo procapitalistas, bien amigables con el mercado, que provoque mucha confianza. Pero tenemos el problema de que no tenemos un gobierno que favorece eso. No piensa el gobierno así. Eso no quita que las circunstancias lo lleven a eso en algún momento, o simplemente después haya un cambio de gobierno en 2023, ¿sí? Pero la situación está como para hacer eso, porque si no está complicado. Y les decía que uno de los problemas, que yo creo que es uno de los problemas más importantes que se da todo este marco de desconfianza, es que la coalición de gobierno ha cambiado, por lo menos desde lo que se esperaba a lo que es efectiva. Acá pongo números arbitrarios,
pero simplemente para señalar el problema. Nosotros teníamos al Instituto Patria, con Cristina y Máximo a la cabeza. Máximo Kirchner es como el gran interlocutor de todas las áreas del gobierno, y va a ser el gran interlocutor en el Fondo Monetario, aunque no dé la cara. Él es el que va a llevar al Fondo Monetario las restricciones que va a imponer el Parlamento, el que va a llevar al Parlamento lo que sí o sí hay que ceder al fondo. O sea, Máximo Kirchner es una figura hoy relevante, a pesar de que su mayor trayectoria es ser el hijo de Cristina y de Néstor, pero bueno, esa es la situación. Y teníamos al masismo, al albertismo en incipiente, a los gobernadores, al sindicalismo, y todo eso que era una mayoría hoy se muestra como una minoría, donde la mayoría en la coalición de gobierno la tiene el Instituto Patria, o sea, Cristina y Máximo. Y esto ha desbalanceado la situación. Y hay muchas iniciativas, algunas que ni siquiera a lo mejor partieron del Instituto Patria, pero el imaginario colectivo piensa que sí, pero que son todas, que han sido todas iniciativas complicadas, la de Vicentín, la de la TAM, cómo se fue la TAM de Argentina, alguna amenaza de Edenor, lo que salió de la ley de teletrabajo, el decreto de telecomunicaciones que ahuyenta las inversiones en el área o que las puede ahuyentar, el impuesto a la riqueza con su matiz, llamémosle así, complicado, retroactividad, por superposición con los bienes personales, porque cuando se superpone con bienes personales en alguna gente le llega al 9% y es confiscatorio. Bueno, en fin, hay muchos temas de cómo el impuesto a la riqueza en este momento en la Argentina provoca temores, y muchos ricos o gente de bastante capacidad económica que se quiere ir de la Argentina porque piensan que esto es el comienzo de un esquilmamiento importante. Ustedes recuerdan una economista, Fernanda Vallejos, que es parte del Instituto Patria, una de las economistas que ahí funcionan, que dicho sea de paso, el Instituto Patria es algo donde funcionan muchas comisiones de trabajo, hay un activismo en la cámpora, que es la base del Instituto Patrio, que no hay en otras partes del país de ninguna otra fuerza. O sea, ellos son una fuerza muy activa, es una fuerza importante. Bueno, ahí se dijo que se iba a dar el ATP contra acciones de las empresas, como que las empresas que recibían ATP iban a tener que ceder acciones. Después volvieron para atrás, era una idea disparatada, pero en realidad es el tipo de ideas que la usina del Instituto Patria promueve, además de la reforma judicial, además del tema de traspaso de los jueces, el manotazo de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, ideas que están rondando de más impuestos, de impuesto a las herencias u otros impuestos, y el fantasma de un manotazo a las reservas de argendólares, a los depósitos de argendólares, que eso no debería existir, en ningún gobierno normal debería pasar, pero en estos momentos, con este gobierno, hay temor. Y cualquier otra iniciativa que a uno se le pueda ocurrir que en la desesperación pueda promover el Instituto Patria. O sea, el hecho que el Instituto Patria tenga tanto poder es un gran problema. Por lógica circunstancia de las elecciones debería tener cierto poder. No podemos negar lo que la gente votó ni lo que la gente quiere. Pero a lo mejor el Instituto Patria debería tener ese 25, 30 o 25% del electorado general, o ser un 40% de lo que sería la coalición gobernante, pero ahora ha pasado a copar la escena, como quien dice, copar la parada, y eso es un desbalanceo de poder que está en el corazón de la crisis que tenemos según nuestra apreciación. Y así tuvimos, bueno, que con el canje de deuda, por ejemplo, acá muestro en el canje de 2005, es un canje que yo participé activamente como parte del asesoramiento que en ese momento le estaba dando al ministro Lavagna, y era su representante en el Banco Central alterno, y ahí tuvimos que, bueno, cuando vino el canje, los bonos bajaron, los rendimientos, digamos, la tasa del riesgo país de los bonos bajó, y ahora que partimos de un nivel más bajo, en vez de bajar, subió. Esto es una anomalía. Y rinde más que los que rindían esos bonos del canje de 2005 en un contexto de la tasa de interés en ese momento era 4,5% internacional y ahora es menos del 1%. O sea, es un resultado muy frustrante del canje de deuda. No se pudo aprovechar para nada, no duró nada, ¿sí? Y todo esto es parte de esa
atrás de esto está la idea subyacente que Argentina con este gobierno no va a ir al superávit fiscal, con este gobierno va a terminar defaulteando dentro de 5 o 6 años. Es decir, si no, los bonos no podrían rendir lo que rinden ahora, deberían estar mucho mejor. Hay una idea de que va a haber un nuevo default en algún momento. Bueno, ahí vemos los riesgos comparados. Vemos la brecha cambiaria del cepo anterior de Cristina y el actual, que ya lo superó largamente. Más rápido y más fuerte. ¿Sí? Estamos en un problema de más velocidad en la situación cambiaria complicada. Con reservas con reservas brutas del orden de los 41.000 millones, pero netas, sin pasivos, en dólares de 6.300 y netas, ajustadas, sin derechos especiales de giro y sin oro, que el oro todavía no se vendió, son negativas. Ya Argentina tuvo reservas negativas cuando entregó Cristina el poder a Macri, pero es una situación de muchísimo estrés cambiario. O sea, se empiezan a usar las reservas que son contrapartidas de los depósitos de la gente. Si bien incipientemente, esto puede provocar más corrida en el tema de Argen dólares, ¿sí? Y con el Banco Central que toma medidas y que no puede salir no puede dejar de vender. Es decir, no está comprando. Debería estar comprando y no puede, está siempre vendiendo. Aunque sea poco. Y con los depósitos en dólares, que ya cayeron casi 2.000 millones de dólares desde el 15 de septiembre que se anunciaron las restricciones cambiarias, el super cepo, y esto, bueno, todavía es un ritmo bastante, diríamos, moderado, del orden de 100 millones por día, pero que puede acelerarse. Puede acelerarse porque alguien puede decir, esta gente sin reservas es capaz de cualquier cosa y mañana me van a cambiar un depósito en dólares por un bono a 10 años. Entonces, estamos ahí en una situación de mucha tensión, ¿sí? Y con el Banco Central vendiendo a futuros, incluso con los últimos datos que podrían haber bajado la venta de futuros por la colocación de dólar link, el reemplazo de lo que era el sintético que hacían ciertos fondos de colocación en pesos y compras de futuro, algo de eso se desarmó y sin embargo los futuros siguen en aumento, ¿sí? 6.500 millones de dólares de venta de futuros. Bueno, nosotros esperamos esta recuperación que yo le decía mediocre, de una caída del orden del 12% y suba del 6% un poquito más el año que viene. Esta sería la variación interanual que tuvimos en el segundo trimestre, en el tercer trimestre seguramente será del 10%. Con los nuevos cambios es posible que, esto es un dato importante, que el gobierno suba, esto puede ser 15, puede ser 10, puede ser 12, pero el segundo trimestre, como va a comparar contra el peor momento del año, y va a ser el último dato antes de las elecciones del año que viene, es posible que el gobierno haga mucho énfasis en esto para decir nos estamos recuperando, ¿sí? Y que como les decía antes. Contra el trimestre anterior, estamos en esto, después de caer 16% desestacionalizados, estamos recuperándonos del orden del 10%, y después ya las recuperaciones las estimamos muy lentas, y esta sería la trayectoria, ¿sí? Una especie de raíz cuadrada, que estamos previendo, por supuesto muy preliminarmente, que el gobierno termine su mandato, si las cosas van más o menos bien, más o menos como lo empezó, con lo cual ya llevaríamos más de 13 años de estancamiento económico. Es decir, 13 años sin crecer con caída del PBI per cápita, ¿sí? Si todo va bien, si todo va más o menos bien. Esto puede, lógicamente, empeorar y por ahora luce difícil que mejore. El ajuste, en términos fiscales estamos viendo esto, no quiero abundar para no irme de tiempo, ustedes tienen todos los números, lo más importante es comparar contra 2019, y se lo muestro con un déficit, que yo les decía el resultado primario había sido casi neutro en 2019, y terminaría en 5%, según nuestros cálculos, en 2021, o sea que hay un leve ajuste fiscal este año, para el año que viene respecto a este año, cuando debería ser mucho mayor. Y básicamente cuando comparamos el último año normal, entre comillas, Argentina ya venía mal,
2019 y 2021 vemos que se va a duplicar el gasto de capitales, la gran apuesta a la inversión pública, especialmente en las provincias, para que todas tengan una sensación de que hay actividad fuerte. Y bueno, esto sería la mejora. En otros gastos habría aumentos, en casi todos los gastos, y en función de subsidios económicos, porque igual los aumentos tarifarios pensamos que van a ser relativos y va a haber aumento de subsidios. Y las pensiones sociales, que van a quedar de los aumentos jubilatorios, más jubilados, la UH, los planes sociales y los ATP y IFE, que todavía quede remanente. ATP no, ATP está acá, el IFE, del orden de casi un poco menos de 3 puntos, ¿sí? Esto es lo que se espera. Con un déficit a financiar de 2,7 billones, uno con deuda con privados, con renovación de intereses y nueva deuda adicional, y 1,6 de financiamiento monetario. Esto es una cosa exigente, porque requiere que la situación esté bien para que el gobierno pueda colocar más bonos de lo que vencen, ¿sí? La inflación, que nosotros la medimos a partir de los costos de lo que es el IPC. El IPC tiene una componente de salarios del orden del 40%, una componente de dólares del orden del 20%, y después regulados y márgenes. Nosotros prevemos que la inflación va a ser del orden del 35% este año y del orden del 40% el año que viene. En el escenario base de la situación bajo control, donde el dólar aumentará 2 y pico, 2,5 aproximadamente por mes, donde las tarifas aumentan según inflación, donde hay control de salarios, y los salarios aumentan después de un año de pérdida, y de la pérdida del 2019 aumentarían un poco más que la inflación en 2021, pero 44%, dólar 38%, los regulados 33%, suba de margen, todo más o menos alineado para una inflación del 40%. Esta es la estrategia básica donde creemos que se puede dar, y amenazada por todo lo que ya hablamos, ¿sí? O sea que esa sería la inflación que estamos esperando en términos anuales. Del 35 al 40, y del 40 con mucha suerte a fin del mandato cerca más del 25%. Ustedes acaban el tipo de cambio real con el dólar, que es un tipo de cambio real alto que quedaría todo el tiempo, no tan alto como los picos de las PASO y momentos anteriores, pero históricamente alto. Fíjense, el noviembre de 2015 con Cristina estaría en un nivel de 46 y estaríamos hablando de un nivel de 72, con un salario real que con mucha caída, pero que se recuperaría lentamente, terminaría el 2023 12% por debajo de lo que era en diciembre de 2015, o sea, es una caída estructural del salario real, con tarifas que estarían a la mitad de la camino de lo que fue la tarifa de un índice 1 para Cristina, llegó a 4 con Macri, y estaría en el orden del 2 para Alberto Fernández al final del mandato. O sea que a tarifas estaríamos a medio camino, lo que implica necesidad de subsidios, pero no tan fuerte como fue la época de Cristina, ¿sí? Bueno, entonces el markup residual empresarial, que está en un momento alto individualmente y que podría llegar a bajar. Bueno, acá hay las medidas, ustedes saben que tomó el Banco Central, son todas medidas que no surtieron mayor efecto. Yo las tengo acá, son todas medidas que no vale la pena ver una por una, que acá las tenemos todas, digamos, enumeradas. En general tienen muy poco efecto, porque son medidas muy homeopáticas en lo que sería para crear confianza para liquidación de reservas o para bajar el dólar libre. O sea, hicieron todo un paquete, ya van 2 paquetes de medidas que se van gastando un poquito de las balas, con el sentido que presentan medidas de poco impacto. Lo único bueno del segundo paquete de medidas es que el primer paquete de medidas era represivo, básicamente super cepo y obligación de las empresas a reestructurar sus deudas, y el segundo fue tratar de dar más incentivos a liquidar, pero todo muy leve, ¿sí? Acá incluso a nivel de tasas de interés, hay suba de tasas de interés, pero que promedian menos que la devaluación que ha habido, y entonces es como una invitación a las empresas líderes a tomar deuda en el mercado financiero al 30% y comprar dólares, tratar de minimizar todo el financiamiento externo de importaciones y exportaciones, ¿sí?
no quiero, no tenemos tiempo para ver cada una, pero ustedes las tienen. Cualquier duda, incluso eventualmente que queden después de este seminario, nos pueden llamar por teléfono, hacer preguntas, nos mandan WhatsApp, mail, etcétera, ¿sí? Una muy rápida referencia a los temas del dólar. El dólar, para que surta efecto, tiene que aumentar el ahorro, una devaluación, tiene que aumentar el ahorro de la nación. Y acá tenemos el aumento del ahorro privado. ¿Se acuerdan lo que le dije al principio que pasaba en Estados Unidos? Acá también pasó, aumento del ahorro privado, que ahora está volviendo a caer un poco, y una fuerte caída de la inversión pública. Esto es lo que dio espacio para la cuenta corriente, porque hubo un déficit fiscal muy alto, y la cuenta corriente es la diferencia entre el ahorro privado, es la suma del ahorro privado y el ahorro público. Lo que vamos a ver en el futuro es que baja el ahorro privado y debería aumentar el ahorro público. Si no, va a desaparecer. La cuenta corriente está en el orden tiende a ser más cerca de cero. Entonces, para lograr una mejora de la cuenta corriente necesitamos un ahorro público, necesitamos un déficit fiscal que se reduzca mucho más fuertemente. Y ahí se va a fortalecer la situación de reservas de Argentina. Cuando vemos el dólar en términos de salarios, es un dólar competitivo. Por eso Argentina puede hacer el caso con el Fondo Monetario de que no se necesita devaluación, que estamos a la mitad, el salario está a la mitad en términos de moneda dura de lo que era con Cristina. Y está más o menos como el 2008, o sea que encima el salario argentino es competitivo para poder exportar. No se trata de que se necesita sí o sí devaluar el tipo de cambio oficial, porque si no Argentina no puede exportar. Estamos en el problema más general, ¿sí? Bueno, en fin, pero al mismo tiempo tenemos todas las demandas aspiracionales que no quiero entrar, que tiene que ver con querer un tipo de cambio bajo. Siempre hay tensiones entre un dólar alto que necesita economía para exportar y para invertir para exportaciones, y un dólar bajo que requiere la sociedad para sentirse más satisfecha, consumir más, etc. Y me quiero detener en esta cuestión. Los portafolios financieros de los argentinos llegaron a un máximo de casi 500.000 millones de dólares en el mejor momento de Macri. Hubo destrucción de riqueza, y ahora son 360.000 millones. La parte en dólares siguió subiendo fuerte, siempre siguió subiendo. La que bajó es lo que era pesos, que es la suma de todos los activos en pesos, depósitos, acciones, etc. Bajó 3 veces, o sea, se destruyó la riqueza financiera en pesos. Cuando vamos a la parte en pesos, lo que vemos es que se destruyó el valor de los depósitos, se destruyó el valor de las acciones, se cayeron mucho los bonos, cayeron los billetes y moneda. Entonces tenemos una situación, digamos, que la voy a mostrar acá, un segundito, del orden de los 50.000 millones de dólares. O sea, esto sería la riqueza, lo que sería el M3, que sería el circulante y los depósitos bancarios, llegaron a valer, en el mejor momento de Macri, de mayor confianza, 115.000 millones de dólares. Luego vinieron todas las crisis, estuvo rondando los 70.000 millones de dólares. Luego vinieron las PASO y bajaron a 47.000 millones de dólares. Y estamos en esa época. Estamos en la zona de los 50.000 millones de dólares, que implica un grado de dolarización importante y una desconfianza importante. Entonces, cuando aumenta la emisión monetaria, que la emisión monetaria aumenta porque aumenta el déficit fiscal. Fíjense, acá tienen el déficit fiscal, los vaivenes del déficit fiscal y los vaivenes de la emisión de la suba del M3, que serían los depósitos y los billetes. Este es nuestro pronóstico para fin del año que viene. Esto significa que esta es el crecimiento del M3, y fíjense que guarda mucho paralelismo con el crecimiento del dólar MEP. Es decir, los argentinos no toleran más que cierto nivel de ahorro en pesos, y cuando se le tira pesos al mercado, ajusta por brecha cambiaria, ajusta por dólar MEP. Por eso nuestra hipótesis es que el dólar MEP va a ir aumentando hasta los orden de los 200 pesos hacia el año que viene. O sea que es muy difícil bajar el dólar MEP, desde ya el dólar contado con liquidación y el blue. Es muy difícil, porque
la emisión monetaria se tiene que licuar, y la manera que se licúa es a través de la suba del dólar. Entonces, esta es la trayectoria que nosotros pensamos en el escenario base que puede tener el dólar oficial, que puede llegar a 82 según los planes del gobierno, a diciembre del 2020 y llegar a 113 a diciembre del 2021, y esto es lo que podría ser el dólar MEP, a 140, 150, digamos, a fin de año, que como que sería prácticamente quedarse estable, y terminar en 200 el año que viene. De esa manera tendríamos una brecha del 80%, y la riqueza total de los argentinos de pesos estaría en el orden de los 50.000 millones de dólares, que es lo que la experiencia indica que es lo que es aceptable para los argentinos en estos momentos. Con lo cual es muy difícil en ese entorno bajar la brecha, y por eso estamos hablando de una brecha alta todo el tiempo. Ahora, sí, en un escenario alternativo podría suceder que las cosas se dispararan más y que la brecha sea creciente y esté en el orden del 100%, lo que ha estado en los últimos días, que no se da nunca, ni con acuerdo con el fondo, ni con dólares, ni nada, y que esté siempre creciendo, porque los argentinos no toleran más que 45.000 millones de dólares equivalentes en depósitos. Y a la vez estamos viendo un escenario: ¿qué pasaría si hubiera una maxi devaluación? Es decir, si el dólar fuera 100, por ejemplo, el 30 de noviembre, y de ahí en adelante siguiera las mini devaluaciones. En ese caso, la brecha podría ir al 45%, y la riqueza financiera en el orden de los 52.000 millones. Este sería casi como el mejor escenario que el gobierno podría hacer si hace una devaluación controlada dentro de un marco del Fondo Monetario que no implica un cambio drástico, pero implicaría una situación mejor y mejores condiciones para que haya liquidación de divisas del sector externo y menos problemas en el balance cambiario, pero como para llegar a las elecciones nuevamente. Después de acá vendría supuestamente el plan de cómo vamos para ir unificando el sistema cambiario. Pero el gobierno podría decir: bajamos la brecha del 80 al 40% aproximadamente, y es lo que puede llegar a suceder. Bueno, con las brechas altas todos sabemos los problemas que tiene, no me quiero detener en eso. Hemos visto cómo difieren las exportaciones del INDEC con lo que recibe el Banco Central, porque ha habido precancelación de financiación de exportaciones, en importaciones fue más fuerte, no hay ningún financiamiento a las importaciones y ahora no hay ningún financiamiento. Todo el mundo se apresuró a cancelar todo lo que pudo, además que puede haber, de todas las maniobras truchas o la sobrefacturación de importaciones, está la cancelación de la deuda financiera, y de comercial y financiera, ¿sí? Con lo cual el saldo comercial, que para el INDEC es del 8.500 millones, para el Banco Central es de 3.000. Estos son los problemas que va causando una brecha muy alta, ¿sí? Bueno, acá tenemos toda la deuda empresarial que están rindiendo. Tenemos todo el problema de que se ha obligado a las empresas a refinanciar sus deudas. Tenemos el primer test del banco hipotecario que por ahora no está resultando positivo, no se pudo cerrar la operación. Tenemos todas las deudas, algunos casos con tasas de retorno del 40%, YPF a marzo rinde el 25% anual. En fin, está todo desbocado, la situación empresarial, algunas que ni están en la curva, el bill hipotecario 200%, ¿no? Directamente se está desbocada porque hay una situación de mucho estrés con la deuda en dólares de las empresas. Bueno, los futuros que están en orden de tasas anualizadas del 40% o 50% el fin de noviembre, en fin, no me voy a detener mucho en esto. Pero bueno, esta es la situación de mercados que ustedes ven, donde hay un cierto control del mercado MEP, porque el Banco Central está interviniendo, y en cambio el contado con liqui y el dólar blue siguen por arriba. Se ha creado una brecha entre ambos mercados, de más del 10%, y bueno, están estos temas más coyunturales de mercado que no me quiero detener. Acá simplemente ustedes ven la performance después de reestructuraciones, como Argentina es la peor performance después de una reestructuración de deuda, todos los demás países anduvieron mejor, y como Argentina tiene, con calificación triple C, está peor que en Congo, Angola, etcétera, debería estar sobre la curva, más parecido a Ecuador, y está muy superior.
¿sí? En vez de estar en el 11, 10% como se esperaba, está en el 15, 16, ¿sí? Bueno, acá tenemos un cálculo que no me quiero meter, donde deducimos que el Banco Central ha vendido aproximadamente 500 millones de dólares en bonos, o sea, el doble en valores nominales, para intervenir en el mercado y bajar el dólar MEP, pero que no tiene mucho sentido bajar solo el dólar MEP y dejar el contado con liqui. Son intervenciones que no son importantes y van perdiendo reservas por esa vía también. Bueno, acá se ve la curva de la ley local, el MEP versus el cable, el diferencial que se está armando en ambos mercados, incluso la ley en Nueva York y la ley argentina también. En fin, son desbarajustes que está viendo en el mercado por la intervención del Banco Central solamente en el dólar MEP. Acá una simple referencia para ver desde las medidas del gobierno cómo, digamos, cómo se ha abierto la bolsa en Brasil y en Argentina. Lo que cayó las medidas del gobierno, como que esta es la curva de Brasil, esta es la Argentina. Y si nos fuéramos más atrás en la historia, Argentina está un tercio del valor que tiene Brasil, si tomamos el valor histórico de 2016. Eso implica también que en el caso que hubiera un buen gobierno, sea este u otro, las posibilidades de suba de los bonos de las acciones argentinas es muy grande. Hay mucho upside potencial, porque ahora están bajo un estrés muy grande, en un ambiente muy poco propicio, pero que esto puede cambiar. Bueno, entonces es muy difícil bajar el contado con liqui, el blue, el dólar MEP, sin cambios en el ambiente general de confianza y sin una perspectiva de mejora fiscal apreciable, y la mayor expectativa es que eso pueda plasmarse en el acuerdo con el fondo. Veremos si eso se plasma de una manera, llamémosle así, contundente, o de una manera demasiado light que no sea del todo confiable. Nosotros creemos que ahí la discusión con el fondo, Argentina va a tener que ceder grados de libertad y va a tener que exhibir algo mucho mejor de lo que exhibe ahora, y eso va a ayudar. Si no, el dólar, si no baja el MEP, la brecha alta es una dinámica muy complicada, pero es la que podríamos tener durante todo este tiempo hasta las elecciones que vienen. Y bueno, y yo lo bajaría fuerte con un plan mucho más confiable, y ahí podría haber una máxima de devaluación, como dijimos, que acerque las brechas al orden del 30-40% sería, pero no recomendamos una devaluación sin un plan coherente, porque eso sí sería pasaporte a un problema mayor, ¿no? La devaluación sería conveniente, pero en el marco de un plan realmente consistente. Bueno, yo dejo para preguntas y así entonces interactuamos, y espero, bueno, que les haya sido útil, y nuevamente muchas gracias a Iván y a todo digamos, a la LIC, a Petrini, bueno, y a la Cámara y a la Bolsa por haber prestado atención a esta presentación. Muchas gracias, Gabriel. La verdad que es muy claro. Si quieren ir haciendo las preguntas a través del chat, para romper el hielo te hago una consulta. En este escenario base que planteás, con un 60% de probabilidades, ¿dónde considerás que un inversor en pesos encontraría más valor? En las distintas curvas, por ejemplo, ajustada a inflación, ajustada a los instrumentos dollar linked, o también los bonos ajustables a tasa Badlar o hard dollar. ¿Dónde crees vos que habría más valor? Y el tema es, uno puede decir, si las cosas se mantienen bajo control, cuando uno ve bonos bonos a ser más 8 o más 10%, uno diría tienen que ser apuestas ganadoras. El problema es que la incertidumbre cambiaria es tan alta que en cualquier momento eso te tira para abajo los bonos en pesos, de cualquier, sea ajustable por ser o ajustable por tasa, te los tiran para abajo porque cuando hay maxi devaluación vos no sabés si va a ser pequeña, si va a ser grande, si va a ser controlada, y lo único que sirve es el dólar. Ahí por eso vemos dólar link que está a menos de la paridad, o sea que te dan retornos negativos, porque es la manera de decir, uno diría, bueno, comprá dólar link porque ahí estás cubierto de una devaluación, y lo más probable es que eso ocurra. O incluso podés llegar a decir, tratar de vender brecha cambiaria, traer contado con liquidación y venderlo en el mercado local para vender brecha cambiaria, comprando dólar link.
son todas, esa es una apuesta que uno podría decir, tiene que ser ganadora, pero en el interín vos no sabés si la situación va a estar controlada o no. Entonces, si no está controlada, la brecha que decimos que puede ser 100, puede ser 200. Y al mismo tiempo, si se va de madre la situación, ¿te van a pagar el bono dólar link? Ya nosotros tuvimos la experiencia de las LETES, la experiencia de la F20. Entonces, si la situación se le va de control al gobierno, los riesgos de default de un dólar link empiezan a crecer también fuertemente. Por eso, finalmente, es entendible que haya la demanda de dólares que hay, porque es como que es lo único que te puede refugiar de lo que puede pasar. Entonces vos decís, bueno, pero en pesos, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo diría, si las cosas van más o menos bien, el dólar link está muy bien, porque podés tentar, a lo sumo no se producirá esa máxima evaluación, pero vas a estar bien, con algo que va a rendir 2 y pico % todos los meses, pero tenés la posibilidad que haya un salto en algún momento, y en algún momento la brecha cambiaria va a tener que ceder, en algún momento del tiempo, así que si vos vendés brecha vas a estar bien. Y si las cosas van bien, los bonos ajustables por pesos que están rindiendo, que están muy castigados, los ajustables por ser también van a estar bien. O sea que uno puede hacer eso, pero está el problema de tener un hedging o cuánto estás dispuesto a arriesgar sabiendo las acechanzas que tenés. Lo mismo que te diría comprar acciones, que están baratas. Pero, bueno, pero no sabemos todavía si el piso puede ser más bajo aún. O sea, tenemos el nubarrón. Eso implica una oportunidad para, pues, mira, yo me juego a que finalmente el acuerdo con el Fondo Monetario va a ser bueno, que el gobierno va a hacer cierto viraje, que incluso va a ser un viraje político, porque así va a perder, si no hace un viraje político hacia la moderación, va a perder las elecciones. Yo me juego a todo eso. Ok, jugate sabiendo, tener tu stop loss en la cabeza y sabiendo que si salen mal las cosas, perdés fuerte. Entonces vos podés jugar al escenario principal, pero dado que el escenario alternativo es un escenario que no tiene 5% de probabilidades, por ahí tiene 30 o 40, eso te obliga a mucha mesura. Entonces tenés que balancear las dos cosas. Muy claro. Gabriel, ¿con cuánto, perdón, Gabriel, sí. ¿con cuánto ponderás el eventual efecto de una recuperación rápida por parte de Brasil que pueda llegar a traccionar nuestra economía y ayudar un poco? ¿Cómo ves Brasil? Sí, muy superficialmente, pero en líneas generales. Brasil está mejorando y está mejorando más de lo que se esperaba. En ese sentido es una buena noticia para Argentina. Pero al mismo tiempo puede haber algunas, con Brasil va a haber discusión si quiere seguir con el Mercosur así como está o no. Brasil puede llegar a querer patear el Mercosur también. Hay una tensión con Brasil por ese tema. Obviamente que es la tensión más importante. Si fuera por Uruguay y Paraguay ya no existiría el Mercosur. Pero bueno, ellos no tienen mucha fortaleza. Pero Brasil puede llegar a sentirse incómodo con el acuerdo con Argentina, con lo cual ahí puede haber efectos mixtos. Pero en principio, mientras las cosas sigan, si Brasil se recupera, como se está viendo, es una buena noticia, no como para cambiar dramáticamente la situación de Argentina, pero tendríamos algo de viento a favor por Brasil y por el precio de soja, ¿no? Ok. Tengo una consulta para hacer, Gabriel. Primero transmito una que están preguntando, dice, en el caso de los bonos corporativos hard dólar, ¿cómo ves el tema de los pagos de los cupones de las ONs? ¿Qué probabilidad hay de que no sean pagos por posibles restricciones de acceso al MULC? Según entiendo, los cupones no estarían restringidos, pero bueno, te dejo la respuesta a vos. Bueno, acá tenemos el problema que las cosas cambian por una simple circular del Banco Central cuando las autoridades lo disponen. O sea, tenemos un grado de arbitrariedad muy grande. El gobierno, el Banco Central, ha dicho que los cupones se respetan. Hablando con directores del Banco Central, yo sé que ellos han tenido como una buena intención. Ellos sentían, acá viene una maxi devaluación que va a perjudicar a las empresas, o hacemos un desdoblamiento cambiario que va a perjudicar a las empresas, o hacemos lo que hicimos, que ellos creen que es lo menos dañino. Es decir, le damos 40% de acceso al MULC, tienen acceso por los intereses al 100%,
y el 60% del capital lo tienen que reestructurar. E igualmente vemos caso por caso, y ahora incluso salió una normativa que le dan los dólares 30 días antes del vencimiento para facilitarles la operatoria. O sea que no es mala voluntad del Banco Central, es simplemente que las opciones son todas malas, y ha caído para el demonio, y es muy difícil que una empresa quiera invertir en Argentina si una simple circular del Banco Central te dice que no tenés más acceso al mercado por el cual ingresaste las divisas. Entonces es lógico que alguien desconfíe y por eso los bonos cotizan como cotizan. Yo creo, digamos, la intención es pagar y la intención es que no hay ninguna empresa entre en default. Simplemente que es la intención, es la buena intención de algunos directores o de directores del Banco Central que no se quieren ensañar con las empresas, pero la situación los puede llevar puesto si en vez de mejorar empeora. O sea que ahí van a cambiar la circular y van a decir que no podemos, que no va a tener acceso. O sea, estamos a merced de los vaivenes de la crisis. Si vamos a decir, ¿qué es lo más probable? Que paguen los intereses, que paguen los cupones y que ayudan a las empresas para que no caigan en default. Pero eso es lo más probable, no quiere decir que las cosas tengan que ser así. La crisis puede llevarse puesto a las mejores intenciones. Te hago una consulta mía. A ver, Argentina me parece que es un país donde en los últimos años nadie estuvo dispuesto a hacer un ajuste fiscal, que a mi entender es un poco la madre de todos los problemas que tenemos. La pregunta acá es, ¿por dónde ves que va a venir? A ver, tal vez va a diferir un poco la respuesta en base a dónde veas el escenario más probable, pero ¿por dónde va a venir el ajuste? Digamos, ¿va a venir un ajuste nominal? O sea, efectivamente van a decidir hacer un ajuste fiscal desde el lado nominal, o vamos a ver una licuación y desde ese lado deberíamos ver algún ajuste fiscal. Mi sensación es que, en definitiva, en algún momento tiene que llegar, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que el gobierno, quizás con astucia, ahí podemos ver la parte de la faceta de astucia, dice, no, el año que viene, 2020-2021, hagamos un ajuste fiscal menor al que podríamos llegar a ser, es un año electoral, vamos, mucha inversión pública y más ayuda social y bla, 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 y lo damos como un hecho consumado ante el Fondo Monetario, lo aprobó el Congreso y ya es un hecho consumado. Así con el Fondo Monetario pasamos a discutir el 2022. Bueno, yo creo que el Fondo Monetario no le va a causar mucha gracia lo que hizo Argentina, o lo que está haciendo ahora que tiene que aprobar el presupuesto, pero eventualmente lo va a aceptar así y va a provocar que va a pedir un ajuste fiscal más fuerte en 2022. El Fondo Monetario seguramente va a poner énfasis en la reforma previsional y en otros gastos sociales, y en transferencias a provincias, gastos discrecionales, etcétera, y mayores tarifas para que haya menos subsidios. Y el gobierno va a poner énfasis en subir impuestos. Va a decir, no, vamos a permitir que suban ciertos impuestos, incluso las provincias, o ingreso bruto, etcétera, o impuestos personales, o a lo mejor hay los impuestos de la herencia, etcétera, y más que nada, más que subir impuestos, confiando en que la recuperación económica provoque un aumento importante de la recaudación y un cierto control del gasto, un control bastante light. Creo que la discusión va a ser si el control del gasto va a ser muy light o va a ser más fuerte, si va a haber una reforma previsional en el sentido de una fórmula que sea más por indexación de precios, sin ningún otro adimento, con menos, a lo mejor, beneficios para los que no aportaron, con aumento de a poco de la edad jubilatoria, etcétera, como para decir que haya un viso de que el control, de que haya un control del gasto social, a sabiendas de que también es muy limitada la capacidad de aumentar impuestos. Entonces, yo creo que el Fondo Monetario puede ser terminar por decir, bueno, ok, 4,5, ok, lo damos, ya lo aprobó el Congreso, no lo podemos hacer nada, pero el año que viene, el 2022, vayan al 1% de déficit. No más que eso, o 1,5%, y después ya del 2023 a 0. Es decir, Argentina va a tener que mostrar. O no te olvides que durante el gobierno de Macri, que al principio fue un gobierno fiscalmente muy laxo,
y estaba más del 5% de déficit, terminó en cero en 2019. Se acordaron tarde de hacer el ajuste, y lo hicieron de la mala manera, y lo hicieron en una economía en recesión, y provocando más problemas y perdiendo las elecciones finalmente. O sea que le salió todo bastante mal, pero hubo un ajuste fiscal, que después ahora quedó en la nada, pero realmente en buena parte por la pandemia, ¿no? Ahí el gobierno obviamente tuvo mala suerte. Pero bueno, ahora no podemos igual imaginar ningún cambio drástico fiscalmente. Es como tratar de volver al 2019 de alguna forma, lo más rápido posible. Yo creo que ese es, y va a haber que buscarle la vuelta. Puede haber un poquito más de impuestos, puede haber simplemente por la mejor recaudación, un cierto control de gastos a las transferencias a las provincias discrecionales, bajarla lo más posible a cero, un poco menos de la inversión pública de lo que están previendo, o una cierta baja para el 2022. Yo creo que la gran discusión ahora va a ser el 2022 a nivel fiscal. Y bueno, ahí veremos, pero si no hay, yo creo que la cabeza de Martín Guzmán está que es necesario el ajuste. Alberto Fernández también lo tenía pensando en el necesitamos volver a una situación de equilibrio fiscal. Bueno, ahora hay que discutir la trayectoria de ese equilibrio. No es tan difícil lograr el equilibrio fiscal solo con el expediente de que la economía crezca 3% por año, que la recaudación entonces va por el PBI nominal y que los gastos, no dejes que los gastos aumenten más que precios. O sea, congelar vacantes del sector público, ajuste salarial por IPC, ajuste de jubilación por IPC. Con esas pocas medidas vos tenés una gran mejora fiscal, porque todo el crecimiento se lo lleva, va a superávit fiscal. Vos pagás gastos en formas indexadas, algunos los bajás, pero aunque muchos no los bajes, lo indexás por inflación y los ingresos lo indexás por el PBI nominal. Si creces 3% por año en estos próximos años, vas a una mejora fiscal importante. Bien. Gabriel, si bien tu enfoque por ahí es más monetarista y demás, pero te llevo a al campo energético eventualmente. ¿Tenés algún comentario para la situación actual energética de Argentina, lo que es o lo que fue o lo que será Vaca Muerta y las energías no convencionales y la política que el Estado podría llegar a tomar para esos sectores? Como fuente generadora sí, de divisa, digo. Más allá de la claro, falta de inversión privada que venimos mencionando, pero digo, ¿qué imaginás en sí, ese yo te sentido? diría que sí, estamos en un muy mal momento, con caída de la producción normal, más allá de la vaca muerta y demás, con parálisis total de las inversiones, con marcos, con la ley de vaca muerta que estaba aprobada, incluso aprobada por Cristina, quedó en la nada. Es cierto que ahora tuvimos el problema de la gran caída del precio del petróleo que enturbió todo, pero ahora que hay recuperación, y hay un cierto grado de recuperación, debería todo eso activarse. Tenemos muchas internas. El problema es que la Secretaría de Energía, de hecho no hay ni secretario de Energía, estamos como en una situación caótica en materia de energía y de regulación. Y por lo tanto, así no va a haber inversiones. Y vamos a un problema serio dentro de un año y medio, máximo 2, donde vamos a tener que importar energía de una manera importante, valga la redundancia, y eso hay que ponerle freno desde ahora. Estamos mal. Realmente el campo energético es una situación que el gobierno debería apresurarse a fijar nuevas reglas de juego, a solucionar todos los problemas que está, incluso aunque haya una porción de subsidios para la población, que signifique incluso también subsidios para las empresas en algún punto, pero que con un panorama claro, con un panorama muy claro. El gobierno hoy no está dando panoramas claros, tiene muchas pujas sectoriales, muchas pujas con el barril criollo, muchas pujas entre provincias, entre gente de distintos ámbitos políticos, está todo repartido, loteado dentro del ministerio, problemas internos en las internas de YPF, en fin, la verdad que estamos en un momento muy malo de todo eso. Uno debería esperar que por propia subsistencia del gobierno vaya encauzando estas cosas. Pero hoy es mucha incertidumbre. Gabriel, te planteo otra pregunta. Vos mencionabas en tus dos escenarios
el más benigno de los dos, el del 60%, que veías, digamos, básicamente una mantención del statu quo, o sea, bancarla, seguir bancándola, como dijo Guzmán como dijo Guzmán que no iba a hacer. En este escenario, digo, ¿cómo ves la situación puntual con los futuros vendidos de Rofex por parte digamos, del central? O sea, No. ¿cómo se la bancan? Sí, mientras se la banquen y mini devalúen, bueno, mejor ganan, el Banco Central gana en la mayoría de los futuros, puede llegar a ganar, y entonces no va a haber problemas. El problema es si hay maxi devaluación. Yo creo que el mercado sabe que si hay maxi devaluación te van a cobrar retención a la ganancia, impuesto a la ganancia extraordinaria. Puede haber distintas cosas si realmente hay una maxi devaluación. Y si esa maxi devaluación es ordenada, podría ser a una salida ordenada, algún impuesto, algún bono, contribución, algo como para que no te tengan que pagar tanto porque van a perder más de $1.000 millones por ahí. Eventualmente lo asumirían si realmente tienen algo muy bien armado, si consiguen no solo plata del fondo, sino si consiguen activar el swap chino, que dijimos que no lo comenté, pero no lo están pudiendo activar. China se opone a la activación, solamente permite que se use para importar mercadería. O sea, si las cosas cambiaran, o se bancan las pérdidas o te ponen impuestos. En caso de maxi devaluación te ponen impuestos para minorar la pérdida del Banco Central. Pero si las cosas se le van o sea, eso es en el escenario base, ¿sí? En el más base de todos, donde no hay devaluación ninguna, directamente no hay ningún problema. El Banco Central gana todos los futuros y gana unos pesos en cada futuro. Así que ahí no hay problemas. Y si se le escapa de las manos, y bueno, ahí puede pasar cualquier cosa. No te van a reconocer las pérdidas. El Banco Central, en un caso que se le va todo de las manos, te va a inventar cualquier cosa el gobierno, medidas extraordinarias, leyes extraordinarias, como para que no afrontar tanta pérdida. Por eso también siempre hay un diferencial importante en el NDF, porque realmente acá siempre tenés riesgos confiscatorios en Argentina. Sí. Okay. En ese sentido, Gabriel, no te tuviste, pero ya que lo volvés a mencionar el tema del swap chino, tuvimos algunas consultas de clientes de tipo empresa que comercializan con China acerca del funcionamiento de estos mercados de futuros de yuanes. Nosotros hicimos algunas consultas a los mercados, nos dicen que eso está muy verde en algún punto, se tiene para 2 meses de desarrollo y va a ser lento y hay muchas dudas aún, pero ¿cómo imaginas que el mercado de futuros de yuanes eventualmente de ser líquido y empezar a funcionar localmente le vaya a quitar demanda al dólar oficial? ¿Cómo imaginas ese funcionamiento? ¿O qué están pensando ellos para intentar activarlo? ¿O es un hecho meramente político? No, ahora lo único que hay concreto es que si vos querés importar algo de China, podés pagarlo con yuanes. Es decir, entonces vos lo pagás con yuanes que te da el Banco Central Banco Central le da al Banco Central de Chino pesos contra esos yuanes, y le debe y asume una deuda en yuanes con el Banco Central chino. En el futuro, el Banco Central chino le va a devolver los pesos y Argentina le va a devolver los yuanes. En ese futuro, Argentina va a tener que con dólares comprar los yuanes y devolverlo. A corto plazo, es una menor presión sobre el mercado de dólares, es una menor presión sobre las reservas en dólares del Banco Central, ¿sí? Porque usás yuanes. Pero es algo limitado solamente a una parte comercial de las importaciones de China, que como máximo pueden llegar a ser 700 millones por mes, pero pueden ser menos también. Es una cosa muy parcial. Eso es lo único concreto. La parte financiera, que era convertir yuanes en dólares para mostrar en las reservas en los dólares y vender dólares al mercado, eso no se pudo activar. China no dejó que se active. Okay. China tiene la atribución de activar eso. En parte se presume que es porque el nivel de reservas de Argentina es tan bajo que China no acepta que se use eso. Es como que debería ser más holgada la posición de Argentina. Atrás de eso también igual hay situaciones políticas. Argentina tiene cierta esperanza de que gane Biden y que pierda Trump para que eso ayude
a que mejorar las situaciones con China y que implique mayor aporte financiero de China contra infraestructura, contra gastos de aportes de infraestructura de China en Argentina, pero sabemos que también ahí están los problemas de geopolíticos, que China quiere hacer reactor nuclear, está esa misteriosa zona de emisiones que es una base militar, en fin, Argentina es parte de una lucha geopolítica entre Estados Unidos y China, que también complica las cosas, ¿sí? Entonces China, como también es muy cauta en todo eso, en estos momentos digamos, algunos se hacen la idea en el Instituto Patria de que Argentina va a poder reposar en China como si fuera la Guerra Fría con Rusia, y que entonces contra Estados Unidos, todo eso es una fantasía, eso no va a suceder. China no va por ese lado, China va en una diplomacia diferente. Entonces, China no va a romper el tablero mundial por Argentina, ni mucho menos. Entonces, pero con Trump las cosas son más difíciles para Argentina que con Biden, marginalmente más difíciles, ¿sí? De todas maneras, lo concreto, que en su momento se activó el swap China, lo activó el gobierno de Cristina Redrado en un momento, lo activó con Néstor Kirchner, lo activó Macri por 3.000 millones de dólares y ahora no se puede activar. Ahora lo único que se puede activar es cierta compra de importaciones usando yuanes, nada más. Okay. Lo demás está todo en veremos. Y lo demás, mercado de futuro, China, eso se verá, el desarrollo del yuan en general como moneda, etcétera, se verá. Los argentinos no van a ahorrar en yuanes, eso no lo podemos prever, ni creo que haya ninguna circulares del Banco Central que en esa dirección. Lo que vamos a ver es si todo el mundo sabe que los argentinos van a querer dólares, y lo que está en juego, si en algún momento dado pues se puede activar el swap chino para mostrar más dólares y te quedás con la deuda con los chinos, ¿no? Ok. Creo, Gabriel, que ha sido más que clara tu presentación. Lamentablemente no optimista como uno quisiera, con el grado de optimismo que uno quisiera. Sabemos de las dificultades que tenemos como país hacia adelante. Claudia y Raúl, por parte de CASEC y por parte de la Bolsa, no sé si quieren hacer un comentario, como para ir dándole cierre y despidiendo a Gabriel. Bueno, agradecer muchísimo la claridad conceptual y a partir, bueno, tener una visión a futuro de lo que puede llegar a darse en nuestra economía, en el plan económico. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, yo les agradezco a ustedes, y a pesar del pesimismo de la situación actual, yo me mantengo optimista, porque nuevamente creo que la situación objetiva va a ayudar a la recreación en Argentina de cierto capitalismo vigoroso, porque si no nos salimos, y creo que ahí hay un tema que no lo mencioné, pero de paso lo menciono más con ustedes, que tiene que ver con el rol de los gobernadores. Para mí los gobernadores están ejerciendo un rol muy pasivo, mucho más de lo que se esperaba, y mucho más de lo que debería ser. Los gobernadores, especialmente lo que sea gobernador de Córdoba, de Mendoza, sabemos que, bueno, y digamos toda la franja intermedia, Entre Ríos, etcétera, y la propia Buenos Aires y Cava, etcétera, deberían ser la base, que son las provincias más productivas y las que tienen más empleo privado, son las que deberían exigir que se haga un plan económico procapitalista en Argentina. Y uno debería esperar mucha más acción. Yo a veces me pregunto por qué Schiaretti no tiene más relevancia, por qué otros gobernadores no tienen más relevancia, que nos podrían poner en un sendero mucho mejor. Que yo creo que en algún momento lo van a hacer. Ahora están como en una posición más pasiva, pero guardo esperanzas o expectativas de que pongan, digamos, más presencia, y que en ese sentido hay una especie de establishment político en Argentina que lo dan los gobernadores, también los sindicatos moderados, que puedan hacer que las cosas vayan mejor. No tienen por qué ir así como están yendo ahora, podrían realmente mejorar. Así que no guardo, digamos, hay un pesimismo de cómo está la situación, pero tengo cierto optimismo de que las cosas finalmente van a mejorar. Por ahí empeoran antes de mejorar, pero que finalmente van a mejorar. Ok, Raúl, no sé si estabas esto, por hacer un comentario. Perdón, Raúl Armía, que estaba por hacer un comentario, estaba silenciado, me parece. No, simplemente pensaba si el Instituto Patria tiene un plan económico, ya que hemos hablado sobre el plan económico, ¿no?
y si ese plan económico tiene alguna coherencia, si de alguna manera el plan económico tiene algún contacto con el empresariado o aún con los gobernadores peronistas, ¿no? Porque si tiene la capacidad de veto con respecto al déficit, quiere decir que tiene un gran poder dentro del propio gobierno, ¿no? Y la duda queda sobre cuál puede ser ese plan económico de corto o de largo plazo del Instituto Patria. Yo te diría que ahí es una bolsa de gatos sin mucha entidad. A los economistas que constituyen eso no tienen mucha entidad. Uno de los economistas que hoy está incidiendo es Boudou, por ejemplo, ¿no? Tendría que estar en la cárcel, pero está ahí incidiendo. Pueden tener ideas, algunos pueden tener ideas socialistas, otros pueden tener ideas hasta comunistas, muy estatistas, pueden tener ideas de todo tipo. Ahora, como plan económico, no lo tendrían en principio y además no tienen la fuerza realmente como para imponer eso en Argentina. Es decir, yo creo que Argentina tiene anticuerpos bastante importantes como para que eso no suceda. Y ya estamos viendo como que en esta situación Alberto Fernández está perdiendo muchísimo la popularidad y su imagen negativa y positiva se está acercando a la de Cristina Kirchner. O sea, justamente Cristina lo trajo Alberto Fernández porque ella no podía, pero como Alberto Fernández se está mimetizando tanto con Cristina, están perdiendo el capital político que tenían. Entonces yo creo que que las cosas van a frenarse antes de que ninguna idea muy alocada del Instituto Patria, como esa idea de decir, damos ATP pero nos quedamos con acciones de las empresas. Y bueno, no prosperó, no podía prosperar, era una idea, pero tienen ese tipo de ideas, son ideas, no es un plan realmente, y no tienen capacidad de imponer un plan, por suerte. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Bueno, 1 hora 45 Bueno, casi de presentación, audiencia todavía conectada, pero nos parece prudente ya ir dando cierre al evento. Agradecemos a la Bolsa, agradecemos a CASEC, en nombre de todo el equipo de Petrini Valores, a disposición para cualquier consulta que tenga que ver con temas de mercado, y bueno, financiamiento y herramientas de mercado para empresas o para inversores. Muchísimas gracias y esperamos vernos próximamente, Gabriel, en algún próximo evento. bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, gracias a todos.